Padre, así como te hemos adorado el día de hoy, también nosotros, Señor, queremos sentarnos a tus pies, así como María se sentó a tus pies y dejó todas sus ocupaciones y sus pensamientos y el afán y sus pendientes de lado para venir a tus pies, a tu palabra, Señor. Así nosotros venimos hoy, Señor. Hacemos un lado absolutamente todo, nuestra mente, nuestras emociones que a veces con pensamientos nos perturban, lo hacemos todo a un lado, Señor, y hoy queremos estar aquí para beber tus palabras, para beber tu persona a través de lo que dice tu palabra misma, Señor. Ayúdanos a tener entendimiento, ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a tener oídos para escuchar a lo que tú nos quieres hablar a nosotros, Señor. Muchas gracias por el libro de los Hechos. Te damos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos trata acerca de cómo el Evangelio y el reino de los cielos, partiendo de Jerusalén, después de que Jesús fue llevado a lo alto al cielo, y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre 120 personas que estaban ahí en un aposento alto, en un lugar de reunión el día de Pentecostés. Y fueron llenos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos narra lo que sucede y cómo se empieza a expandir el Evangelio en el resto del mundo. Es una obra que Dios mismo está haciendo, pero está usando a personas tan comunes como tú y yo el día de hoy. No quieres ver otra cosa, ¿ok? Y para estas alturas del capítulo 17, ya el Evangelio se ha extendido por prácticamente toda Europa, Asia Menor, el Medio Oriente, donde está Israel, ha ido hacia África. La escritura no narra que tanto ha ido hacia África, pero ya hay un etíope que se convirtió por ahí a los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo 17, y es el segundo viaje misionero que hace Pablo. Y Pablo salió con Timoteo, con Silas, y en el camino se les pegó Lucas. Y Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Pero conforme van en ese segundo viaje, pasando por algunas de las primeras ciudades de Europa, Pablo se empieza a quedar solo. ¿Por qué? Porque en una ciudad se quedó Lucas, después en Tesalónica, y luego en Berea se quedó Timoteo y se quedó Silas. Y ahora Pablo llega a Atenas solo. Si me puedes poner el mapa ahí, por favor, hija. Mira esto. Ahí está. Entonces, empezaron por acá en Antioquía de Siria, que era como la base de donde estaban. Acá está Jerusalén, ¿sí? Israel. Entonces, empiezan a viajar, pasan por todo lo que es la zona, todo eso es la zona de Turquía ahorita. Aquí es donde se les pega Timoteo. Entonces vienen para acá, llegan al puerto de Troas, luego llegaron del otro lado. Esto ya es Europa, toda esta parte de acá. Entonces van a llegar a Filipos, Neápolis, Filipos, y aquí se estacionan. Luego vienen por acá, Tesalónica, Berea, que es lo que estuvimos viendo las semanas previas. Y ahora Pablo, después de aquí, viene la gente que estaba por acá y toda la persecución o la incomodidad de los judíos que estaban en contra de lo que Pablo estaba enseñando, llegaron también a la ciudad, a esta última ciudad. Entonces la gente aquí dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tienes que moverte de aquí. Entonces Pablo deja a Timoteo y a Silas y se queda solo, y entonces emprende todo este viaje para venir ahora a la ciudad de Atenas. Después va a ir a Corintio y eso lo vamos a ver las siguientes semanas, ¿no? Entonces llega a Atenas, a la gran Atenas, y quisiera que el día de hoy hiciéramos algo y me ayudaras tú de tu lado y fuéramos a ciertos paralelos de lo que va a describir la Escritura contra nuestra condición actual como cultura, o sea, así como hermosillenses, y rasgos que caracterizan a nuestra sociedad. Y tú me dirás si son muy similares o no, ¿va? Acompáñame ahí al capítulo 17, versículo 16, por favor. Y ahí continuamos, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque dijo, oigan, yo está bien, me quedo aquí en Atenas, pero díganle a Silas y díganle a Timoteo que rápido se venga para acá. ¿Okay? Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, imagínatelo entrando ahí a Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A ver, ¿cómo era Atenas? Miren, en el pasado, en los siglos 5 y 4 antes de Cristo aproximadamente, Atenas había sido la ciudad más importante de Grecia, y ahí vivieron grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahí nació gran parte de la filosofía occidental, la democracia griega, la retórica, el teatro clásico, etcétera, etcétera, ¿no? Y había sido una gran ciudad del imperio griego, ¿ok? Pero fue cayendo, Grecia fue cayendo de forma escalonada. Hubo tres como bajones, tres luchas en las que estuvo inmiscuido, donde pues la primera de ellas fue con el pueblo espartano, y lucharon. Después vino Alejandro Magno, bueno, primero su padre Filipo II de Macedonia, y después Alejandro Magno, y conquistaron Grecia. Pero después, finalmente viene el Imperio Romano, y también llegan
pues de alguna manera los conquistan, los dominan. Entonces cuando Pablo llega 50 años después de Cristo, donde todo eso está, es prácticamente el Imperio Romano, ya no es una ciudad poderosa, ya no dirige ejércitos, ya no controla territorios esta Atenas, pero sigue siendo la capital intelectual prácticamente del mundo antiguo. Y cuando Pablo llega, los filósofos, aquellos Sócrates, Platón, obviamente ya no llevaban siglos muertos, ya no estaban ahí, pero su influencia seguía viva. Entonces, Atenas era como un centro filosófico, un centro educativo, un centro religioso, lleno de templos por todos lados. Por todos lados. Ahora que estuvimos en Turquía, nos hicieron una mega propaganda, ¿te acuerdas? Nos metieron por un tour y nos presentaron a la diosa Artemisa. Y nos dijeron, Kyle, o sea, ven, adorémosla. Fue increíble, nunca me había pasado en la vida, ¿no? Pero Atenas es un centro religioso lleno de templos por todos lados, lleno de ídolos. De hecho, algunos escritores, narrando cómo es Atenas, decían, es más fácil encontrar un dios en Atenas que a un ser humano. Imagínate eso, ¿no? Había templos, altares, estatuas, santuarios, perdón, por todos lados, de todo y para todo. Para la fertilidad, el dios de la casa, el dios del trabajo, el dios del amor. Y pregunta, ¿te suena familiar eso en Latinoamérica? Y cuando Pablo llega, es probable que él pues no conociera esta ciudad. Ya realmente está lejos de la zona de Israel. Y Pablo no llega como turista, impresionado, tomando selfies. Mira, el mármol, los monumentos a los dioses. ¡Qué ciudad tan más guau! ¿No? Ahora que andábamos por allá, no estábamos en Atenas, pero estábamos acá en la zona de Turquía y fuimos a la ciudad de Éfeso. Y es impresionante. O sea, tocas el mármol que tiene cientos, miles de años y dices, ¿cómo? Y estás ahí bien impresionado. Pero sabes, cuando Pablo llega, en lugar de estar, wow, empieza y es, wow. Es un wow muy diferente. Porque dice el texto que su espíritu se enardecía. O sea, todo lo contrario a quedar nada más impresionado, extasiado por lo que está viendo en Atenas. Pablo, o sea, no está impresionado, Pablo, por la arquitectura. No está pensando, ¡ay, qué cultura tan increíble! Sí, está viendo realmente una ciudad que está esclavizada espiritualmente. Eso es lo que está viendo Pablo. Por eso dice que su espíritu se enardecía. Y aquí me pongo a pensar unas cosas. Y la pregunta que te hago es, ¿qué caracteriza el entorno donde vives? Por ejemplo, una ciudad. ¿Se caracteriza por ser muy religiosa la ciudad? Tal vez no estamos como en Atenas, aquí en Hermosillo. Hace un par de años fuimos a Cholula, en un viaje de familia. Y es impresionante cómo está llena de catedrales. Nos subimos a un cerro ahí que tiene como un mirador en Cholula. Y mis hijas y yo nos pusimos en una parte donde hay un mirador lejos a contar cuántas cúpulas veíamos de iglesias. 1, 2, 3, 4, 5, como si fueran oxos. O sea, un montón había, ¿no? Y había iglesias en cada esquina. Y eso te muestra o te deja entender que la ciudad es una ciudad religiosa, ¿no? Por ejemplo, en pueblos de Sonora, ¿qué caracteriza a nuestros pueblos? Digo, donde en vez de haber mini supers, hay expendios de cerveza que venden leche. Y dices, ¿qué onda? ¿Es neta? Sí, ¿quieres leche? Sí. Y hacen a un lado las cervezas, casi, y sacan, aquí está la leche. Y es un expendio, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza la ciudad donde tú y yo vivimos? Déjame bajarlo un poquito. ¿Qué caracteriza a tu familia? ¿Cómo se caracteriza a tu familia? Tus relativos, tus parientes, tus primos. Y voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Qué hacemos tú y yo al respecto? ¿Nos duele verlos esclavizados o ya nos acostumbramos a verlos así? O sea, ya ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo pensamos porque, mi papá, pues, mi papá. ¿No? Y a veces así decimos. Y Pablo llega a ver esta ciudad y dice que se indignó por la esclavitud que él veía de idolatría. Pero no nomás se quedó indignado y se metió un café y dijo, ¡ay, qué mala onda esta gente! Y un café. No, mira lo que hizo Pablo, verso 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, este enardecimiento de Pablo que ya vimos, esta como especie de indignación ante tanta idolatría, lo mueve a levantarse y a compartir de la fe. Es lo que pasa con Pablo. Y si te fijas, ¿cómo lo hacía? ¿Llegó a deschongarse con ellos? No, dice el texto, dice que discutía. Y es lo mismo que estábamos viendo la semana pasada. No es discutir como tú y yo socialmente lo entendemos hoy, de que, que nos ponemos a alzar la voz y nos gritoneamos. No. Estamos hablando de una discusión
haciendo preguntas, escuchando las respuestas, haciendo una pregunta consecuente, teniendo un tema de discusión sano, ¿sí? Entonces, buscando la brecha por donde poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo no se queda dolido ni enardecido, sino que se levantó para producir algo. Y eso pues no es don nada más de Pablo. Porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo por muchos años escuché en la iglesia que tenía que ir a predicar y compartir a otros. Y eso me estresaba porque francamente yo soy de temperamento como introvertido por naturaleza, de nacimiento. Entonces para mí decir, oye, ve y habla de un desconocido del evangelio, era así de que me sudaba por todos lados y me atoraba la lengua y no sabía ni qué decir y cómo, y luchando en mi mente. Pero mira lo que dice Hechos, te quiero recordar Hechos, capítulo 1, versículo 8, acompáñame ahí rápido. Dice Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando haya venido sobre ti, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y me seréis testigos. Ser testigos sin que venga el Espíritu de Dios a tu vida, qué difícil. Y a lo mejor tú eres muy extrovertido y bueno para hablar y eres amiguero y te haces amigo de cualquier persona en la parada del camión, ahí en la esquina y en la fila del Costco y lo que tú quieras. Pero también, ¿qué le vas a decir? Se nos lengua la traba, ¿no? Como decimos. Entonces, pero cuando viene el Espíritu sobre nosotros, entonces tenemos capacidad de ser testigos y de forma correcta. Entonces, si el Señor te está moviendo, te está mostrando a quién le puedes compartir de las buenas noticias de Cristo, sería un pecado no hacerlo o hacer algo al respecto. Ahora, dice que Pablo llegaba y dice que en la plaza estaba ahí cada día con los que concurrían. ¿Cómo que plaza? Sí, Atenas tenía una zona como tipo plaza, y no olvidar esto, lo que les decía ahorita, Atenas es como una mezcla de Oxford con Harvard, ¿sí? Con París, así bien fifí, todo el mundo, y mucha religiosidad. Entonces, imagínate cómo eran esas noches en esa plaza, como en un centro universitario. No sé si te ha tocado estar en la zona de universidad. Aquí la Unison está bardeada, pero en muchas ciudades la zona universitaria son cuadras y cuadras y cuadras con plazas y así, y en las noches es un montón, es una chamacada por todos lados, ¿no? Entonces imagínate en las noches, o sea, en la plaza de Atenas, que es como la epítome del estudio, del análisis y de todo este tema religioso, la comenta que se armaba ahí las disertaciones. Y en ese lugar Pablo dice, aquí es cuando, aquí puedo. Ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Y comienza a tener conversaciones, discusiones, preguntas, respuestas. Y quiero decirte algo, Pablo aquí se está enfrentando a un público desafiante para él, como no le había tocado hasta ese momento. ¿Por qué? Por el tipo de gente, el tipo de cultura, súper educada, súper orgullosa de su historia, y Pablo está en un escenario totalmente distinto a donde ya había predicado. Y mira lo que sucede, verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿No? y otros dice, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Por qué dice que unos decían, nos está hablando de nuevos dioses? Porque ellos oyeron algo muy diferente a lo que ya estaban acostumbrados a oír. O sea, ellos tenían templos de Zeus, de Artemisa, de N cantidad de dioses, y entonces empiezan a oír de algo diferente. Entonces dice, nos están hablando de un nuevo Dios. Un Cristo que no es conocido por ellos. Y dicen, es un nuevo Dios. Y luego también de un evento, de una resurrección. Porque los griegos también se armaban, se constituían dioses relativos a situaciones. O sea, por ejemplo, como el dios del amor y el dios del caminar. Entonces dijeron, la resurrección, ok, pues a lo mejor hay un dios de resurrección, ¿no? Ahora, ¿quiénes los estaban escuchando? Dice ahí que estaban los epicúreos y los estoicos. No te voy a dar clases de filosofía, pero rapidito para entenderle el cuadro. Los epicúreos son personas de una corriente filosófica que pensaban que sí hay un dios allá lejano, pero no interviene en nuestra vida. Y dejemos de estarnos preocupando de todo, hay que evitar el sufrimiento, es como esa onda de vive tranquilo, no tengas miedo por un Dios. O sea, Pablo de alguna manera está delante de personas que le dicen, Pablo, relájate. O sea, sí, ok, tu Dios, pero no te preocupes por el juicio de Dios, vive tranquilo, no va a pasar nada, hombre. Relax. ¿Se acuerdan vieron Nemo?
¿Se acuerdan la tortuga? Suave. Algo así, ¿no? Si quieres ponerlo así como en una filosofía de nuestro tiempo, es como la cancioncita la de búscalo más vital, no más. Lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. Los que no han visto el libro de la selva no saben de qué estoy hablando. Y sabes, la escritura a ti y a mí nos llama al arrepentimiento. El evangelio exige una respuesta de nuestra parte. No es, qué chido, Cristo murió por mis pecados. Excelente. No, exige una respuesta de tu parte. ¿Qué vas a hacer con eso de que Jesús murió por ti y resucitó? Ahora, los estoicos, esta es un poco diferente porque esa corriente filosófica eran de la idea, porque todo esto todavía existe, pero diluido y entreverado en muchas cosas. Pero son personas, a una corriente filosófica que piensan de que sí va a haber sufrimiento en tu vida, te va a tocar sufrir, pero aguante vara, aguántate, ¿sí? Ni modo, hay que soportarlo. Usa tu lógica y sobreponte, hay que vivir conforme a la razón. Un hombre sabio controla sus emociones indistintamente del dolor. Los hombres no lloran. Órale, a lo que sigue. Y entonces Pablo está como delante de personas que dicen, ¿sabes que la vida es dura? Sí, aguántate. Te traicionaron, sí, supéralo, ya, next, ¿no? Perdiste dinero, sigue adelante, tienes problemas, no te quiebres, te duele, no lo demuestres. Bien arriba tu cara, que no se te note. La solución está dentro de ti, ¿no? Sé fuerte, puedes soportarlo todo. ¿Te suena familiar? Híjole, yo estaba viendo esto y yo... Hasta en mi propia familia a veces nos decimos este tipo de cosas. Y Pablo está por presentarles a un Cristo que dice, ¿la vida es dura? Sí, Jesús dijo que va a haber aflicción, pero dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? ¿Te traicionaron? ¿Y estás llorando? Sí. Jesús te dice, bienaventurados los que lloran, porque en Cristo recibirán consolación. La solución está dentro de ti. Y Cristo te dice, separado de mí no puedes hacer nada, campeón. Si no recoges conmigo, desparramas, ¿no? Y este es el ambiente donde Pablo empieza a discutir, habiendo hecho preguntas, procesando las respuestas, y como te digo, es un entorno muy distinto donde él ha predicado. Quizá nadie ha escuchado de Abraham, de Noé, de Moisés, de David, absolutamente nadie, ¿no? Y mira la razón que ellos le piden cuando lo empiezan a escuchar y dicen, tal vez es un nuevo Dios. A ver, necesitamos que vengas. Y lo mandan llamar. Mira, acompáñame al verso 19. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir eso. Están ahí las fotos, hija, por favor. Verás. Este es el Areópago, la foto viejita. No, la otra. Ok, uy, casi no se alcanza a ver. Verás, déjame ver si puedo hacer aquí. Ahí está. ¿Ves? Esto es lo que era el Areópago, esta zona que está aquí. Entonces, si te fijas, es como un lugar donde se prestaba como un foro, donde, a ver, ¿te vamos a escuchar? Sí, ok, mejor vente al Areópago y haznos una ponencia formal para que todos te entendamos. Deja de estarnos diciendo palabrerías aquí, en corto. Entonces, vamos a llevarte al Areópago. Pon la otra, verás. Así es como está ahorita nada más. Esto es el Areópago, lo que está allá atrás es todas las construcciones de los dioses y todo el centro religioso. Si tú vas a Atenas, así lo vas a ver ahorita, ¿no? Entonces, lo llevan para allá a que exponga, y dice el verso 21. Acompáñame ahí. Dice, entre paréntesis está en tu Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Dice, queremos saber, desde el verso 20, queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? 21. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y sí o no es exactamente igual hoy, ¿no? El público de Pablo no es distinto al tuyo y al mío hoy en día, no estamos lejos de eso. Es más, cuando tú abres las redes sociales, que abres el Facebook así o el Instagram, ¿para qué lo abres? Para ver qué nuevo hay. ¿Sí o no? Yo trabajé en un tiempo desarrollando aplicaciones y eso los gringos le llaman el efecto del refrigerador. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás chiquito, ibas al refri, no sé si lo hacías, yo sí lo hacía, y abrías el refri y te quedabas así. A ver qué hay.
A ver si tu mamá había dejado un gansito, o había dejado un pastel rico, o una limonada así sudada, bien rica, y te quería servir un vaso. Bueno, ese efecto refrigerador es lo mismo que hacemos en esas aplicaciones, y para eso están diseñadas, para generarte la dopamina que te da la misma que sucedía cuando abrías el refri, a ver qué nuevo hay que te gusta y te hace sentir bien. Y sabes, así podemos pasar horas viendo y dándole el scrolling infinito, a ver qué nuevo hay. Y así vive nuestra sociedad hoy en día, en un entorno donde siempre queremos que todo sea nuevo. Y buscamos desde filosofías, pensamientos, reflexiones, terapias, y ahora el té de chía te lo tienes que tomar de cabeza, porque quién sabe qué, y todo el tiempo estamos busca lo nuevo. Y Pablo va a hacer algo importantísimo, que necesito que me ayudes a poner atención en esto. Pablo no va a cambiar el discurso, va a decir exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que predica? Decía el verso anterior, en el 18, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Esto no es nuevo. Pablo no llega con algo nuevo, sino con algo que ya es. Aquí en Semilla yo les he dicho que casi tenemos como una frase respecto a este mismo asunto. Y decimos, si es nuevo, entonces no es bíblico. Y si es bíblico, entonces no es nuevo. Porque toda la verdad está en la luz de la Escritura. Y la Escritura tiene miles de años en nuestras manos. Entonces no hay nada nuevo. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Con todos los avances tecnológicos, con la inteligencia artificial, con las nuevas formas, tenemos que seguir hablando, predicando y enseñando lo mismo. Jesucristo muerto por mis pecados y resucitado. Oye, pero es que ahora los adolescentes, que los jóvenes, ¿sabes qué? No importa. Realmente no importa. No importa lo nuevo que haya. Pueden cambiar muchas cosas en el cascarón, en el exterior. El tipo de música, la vestimenta, el tipo de jueguitos, o no sé, lo que sea, cambia el exterior, pero el interior sigue siendo exactamente igual. Seguimos necesitando lo mismo, todos los humanos en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que necesitamos? La suficiencia de Cristo. Es todo lo que necesitamos. Y no hay manera de anunciar esto sino a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No hay otra manera. Ahora, Pablo se va a poner de pie ahí en el Areópago para aventarse su conferencia y su sermón, su predicación. Y antes de leerlo, déjame anticiparte algo que te puedes llegar a topar cuando tú estudies un poco más acerca de esto. Hay dos posturas sobre la manera en la que Pablo va a hablar de esto. La primera es, que te vas a topar, es que Pablo limitó su predicación, su mensaje. ¿Por qué? Por la audiencia que tenía, por el entorno, el lugar. Y posiblemente ese limitarse hizo que no hubiera tan buenos resultados en Atenas. De hecho, no se queda fundada ninguna iglesia después de la predicación. No se fundó ninguna iglesia, ninguna misión. Ahora, ahorita les decía en el mapa, de Atenas se va a ir a Corinto. Y en Corintios, Pablo les dice algo en una carta que les manda después a la iglesia que sí queda en Corinto. Y mira lo que dice Primera de Corintios 2, en el verso 1 y 2. Mira cómo les dice, les refiere esto justo después de Atenas. Mira esto. Dice Primera de Corintios 2, 1 y 2. Dice, así que, hermanos de Corinto, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. ¿Sí? Como diciendo, a diferencia en Atenas, que quise verme sabio, acá ya no, dije, basta. Y esa es una postura que vas a ver por ahí. ¿Cuál es la otra? Que en realidad Pablo sencillamente adaptó el mensaje del Evangelio para una audiencia que no sabía absolutamente nada de la Biblia. Muchos dicen, pero es que vamos a ver ahorita, ni siquiera mencionó a Jesucristo. No dice el nombre, pero sí habla de él. Y hizo referencias puntuales a su resurrección. Ahora, hay otra cosa. Lucas, que está escribiendo esto, seguramente Lucas hizo una investigación para escribir este texto que estamos viendo. Entonces, posiblemente no haya sido una transcripción literal, pero yo te comento estas dos cosas nada más para que sepas que existe esta posibilidad. Y mira, haya sido que Pablo se equivocó o no, no importa, no determina nuestra salvación. Te va a tocar nada más orar y quizá tomar una postura al respecto, pero no resuelven realmente nada respecto a tu eternidad ni a tu relación con Dios, sino solamente si Pablo se equivocó o no, y ya, ¿no?
Entonces, vamos al mensaje, que es lo que Pablo expuso, que es lo que les dijo a la gente de Atenas y que te puede servir a ti y a mí como un parámetro para cómo hablar de Cristo con personas que tienen este perfil tan intelectual. Mira esto, verso 22 de Hechos 17. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pausa. En Atenas les mencionaba ahorita que había dioses de todo, para todo, de todos colores, de todos sabores. Como que los de Atenas tenían un estrés por adorar todo lo que debiese ser adorado desde su perspectiva. Y en una ocasión, esto es historia, en una ocasión llegó como una especie de pandemia ahí local, una epidemia a la ciudad de Atenas, a toda esa zona, y pues les fue como en feria. Entonces hubo una persona que se levantó y dijo, ¿sabes qué? Seguramente no estamos adorando y correspondiendo a algún Dios que no conocemos. Entonces vamos a agarrar una ovejita y la vamos a sacrificar, pero la vamos a dejar que la ovejita se mueva y donde se eche, pobrecita la oveja, ¿qué culpa tiene el solazo acá? Pero donde se eche, el templo que esté más cerquita es de ese Dios y lo vamos a sacrificar para él. Y si se llega a echar en un lugar donde no hay templo, entonces ahí es al Dios no conocido. Entonces imagínate en cuántos lugares se llegó a echar la oveja. Había un montón de lugares que apelaban al Dios no conocido. ¿Cuántos había? Pues no tenemos un número, yo no tengo un número que te pueda decir. Pero Pablo va a tomar esa cuña, esa vertiente para dar su mensaje. Entonces continúa el versículo y dice, estaba esta inscripción al Dios no conocido, y dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo te vengo a anunciar el día de hoy. O sea, no te vengo a hablar de Zeus, no te vengo a hablar de la Artemisa, ni de ninguno de ellos, sino de aquel a quien tú ya estás reconociendo que debes adorar. Ese es un Dios, este Dios al que tú no conoces, de ese te voy a hablar, ¿no? Y te voy a dar varias características que Pablo les menciona. Vamos a leerlas, ahí están en el texto, verso 24. Y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Número 1, es un Dios creador. Los dioses que tú tienes no han creado nada. De hecho, Zeus no es creador de nada, es un usurpador de lo que ya existía. Le quitó el trono a su padre, y a la vez su padre al abuelo, ¿no? En la mitología. Pero el que yo te estoy anunciando es el creador real de todo lo que ven tus ojos. Absolutamente. Y dice el verso, continúa, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Número 2, el Dios que te vengo a hablar es gobernante y Señor de absolutamente todo. No como los epicúreos, que decían, sí, hay un Dios, allá está, creó todo, pero ya no interviene. Mi Dios, dice Pablo, se señorea en su creación, señorea en todos los días. O sea, está vivo, está activo y es real. ¿Ok? Luego dice Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Número 3, el Dios Altísimo es inmensamente infinito. Inmensamente infinito. Es un Dios que no cabe en su creación. Fíjate esto, me gustó una frase que una vez dijo un predicador, que Jesucristo sostiene la creación en su mano. Trata de, si puedes imaginar esto, sostiene a la creación entera, el universo en sus manos, al mismo tiempo que caminó sobre ella. ¿Te imaginas el poder del que estamos hablando? Y los dioses griegos, les dice Pablo, solo están habitando en templos y ya. Si no puedes ir al templo, pues, sorry. ¿Sí? Pero tienes que ir, de hecho se sacaban muchísimo de onda cuando algún templo se les derrumbaba, porque decían, oh, pues, ¿qué pasó con este Dios? ¿No? Entonces, Pablo les dice, para mi Dios, la tierra misma, el planeta Tierra, es el estrado de sus pies. Y luego dice el verso 25, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Número 4, les dice Pablo, Dios es autosuficiente. ¿En qué sentido? No, o sea, no necesita ser honrado ni siquiera por ustedes, ni por mí, ni por ti, ni por nadie. Y yo quiero decirte algo aquí como paréntesis. Mira, ¿podemos con nuestras manos servir a Dios? ¿Les pregunta? Claro, claro que podemos servir a Dios. Pero Él no nos necesita. No nos necesita a ti y a mí. Él es autosuficiente. Y entonces, ¿qué onda? Nos está otorgando el privilegio de servirle, pero no nos necesita.
Pablo en sus cartas dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso de ser colaborador no es que Dios te necesita a fuerzas, sino que es como cuando uno de tus hijos te dice, papi, ¿hacemos pizza? Y tú ya sabes que la cocina va a quedar hecha un despapalle. Y el horno va a quedar chorreado y vas a tirar un poco de salsa de tomate y se va a hacer un reguero. Y tú pudieras decir, yo lo haría, ¿quieres pizza? Sí, lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer fácil, lo voy a hacer limpio, eficiente y quizás hasta más rico. Pero, ¿qué hacemos? Involucras a tu hijo por el amor y la comunión que logras con él o con ella. Y eso vale la pena, aunque la productividad merme un poco. Entonces es más o menos una idea de cómo es que Dios nos involucra, porque la Escritura dice que a ti y a mí nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, de explicarle a los demás que tenemos esperanza en Cristo. A ti y a mí. O sea, Dios pudo haber puesto así un Netflix masivo stream y decir, atención, humanidad, este es mi mensaje para usted. Claro que lo podría haber hecho. Pero decidió que no. Que era a través de ti, de mí, como sus hijos. Entonces, Pablo les está diciendo prácticamente, mira, tus dioses te necesitan a ti, necesitan tu adoración, porque si no se enoja. Entonces te va a ir mal en el amor, porque no le llevaste su ofrendita y sus cosas. Pero el Dios Altísimo, que te estoy hablando, no se siente mal si no lo adoro o no. Más bien, yo me la pierdo. ¿Me explico? Yo me la pierdo. Yo soy el que necesita adorar al Señor. Yo soy quien necesita adorarle. Y Él sabe mi necesidad porque nosotros fuimos seres creados por Él, dice la Escritura, que fuimos creados para adorarle. Entonces, si yo no adoro a Dios, voy a terminar extraviado adorando cualquier otra cosa. Hasta tu misma cara en el espejo. Siempre estamos adorando algo, siempre. Por eso el Padre abrió el camino por medio de Cristo para adorarlo a Él otra vez y volver a dejar las cosas como estaban desde el principio. ¿Sí? Y esto era un cambio radical para los de Atenas. Totalmente radical. Ninguna deidad se comportaba como Pablo les estaba diciendo. Y dice, continúa el verso 25, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida, aliento y todo. Y ese es el punto número 5. Él es el que da todo, el que provee todo. Vida, aliento, todas las cosas. ¿Qué necesitas? Ojo, no qué quieres. ¿Qué necesitas? Ahí está. Él puede. Cualquier cosa que requieras. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada. Perdón. Ahí está. Reconciliación. Ahí está. Un sueño tranquilo. Dice la Escritura que Él es el príncipe de paz. Que eche sobre Él toda tu ansiedad. Porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, nada nos falta. Y nada es nada. ¿Qué es lo que necesitas? No necesitamos el Dios del carro, el Dios de la gasolina, el Dios del tráfico, el Dios de la comida, el Dios de la noche, el Dios del trabajo, etc. ¿No? Verso 26 dice, y continúa Pablo y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y eso también es una bomba atómica para los griegos. ¿Por qué? Porque ellos se veían como que nosotros somos los griegos, los sabios, namaste. ¿No? Y el resto del mundo eran los bárbaros. ¿Ok? ¿Sí? Y Pablo dice, no, ¿qué crees? Noticia, no. Hay una sola raza que Dios ha creado, que es la humanidad. Y de ahí venimos todos. No somos iguales delante del Señor. Y dice, continúa el verso 26 y dice, y a toda la humanidad, dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Pablo les está diciendo, y ojo con esto, porque también es importante para nosotros. Dios ha hecho que cada persona nazca y sea parte del tiempo que Dios diseñó para cada quien. A veces con mis hijas hemos platicado así como de, ¿y qué andas? O sea, porque mi hija, por ejemplo, una de mis hijas le gusta mucho la vida así como de Capitán América en los 40s, 50s, la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Muy elegante, así. A mí también me gusta mucho esa época, me gusta mucho el jazz de ese tiempo. Y decía, ¿por qué no nacimos en aquel momento de la vida? Qué padre. Pero yo le digo, no, o sea, yo todavía pienso, qué bueno que nacimos en esta era. Imagínate haber nacido antes de Cristo, viendo nada más sombras de lo que apenas iba a ser en Cristo, sin tener el privilegio de la llenura del Espíritu de Dios en lo individual. Yo digo, gracias a Dios nacimos en esta era. Pero Dios ha hecho que cada persona nazca con un propósito. Acuérdate que en la Biblia, cuando encuentres la palabra para,
es que todo lo anterior está sucediendo como una condición, con un propósito, que es lo que sigue. Mira lo que dice el 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo del que Dios ha creado razas, estilos, formas, épocas, siglos, eras? ¿Para qué? Para que lo podamos buscar, ver y encontrar, aunque sea palpando. Pero fíjate cómo dice el verso al final. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, el objetivo de Dios en cada era es que lo encontremos, pero Él no está escondido. ¿Sí? Él no está escondido. Él nos puso para buscarle, pero Él anhela revelarse. ¿Me explico? Verso 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estas dos frases son de poetas de la época de los atenienses. Y ellos las conocían bien. Eso de porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Entonces, no está afirmando que lo que dicen estos profetas es ley o es verdad bíblica, sino que más bien coinciden con la verdad bíblica en este contexto, y lo usa Pablo como un puente para conectar con la gente que los está yendo en el Areópago, ¿no? Y que les haga sentido. Pero en sí, el punto que Pablo les dice es, Dios quiere formar un linaje de toda lengua, tribu y nación, redimidos en Cristo para adorarle a Él como era el diseño original. Es lo que les está diciendo Pablo. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y esta es una lanza durísima que Pablo les lanza a los de Atenas. ¿Por qué? Porque les dice, a ver, si somos linaje del Señor, si somos criaturas del Señor, entonces todo lo que tú puedas hacer con tus manos, con oro, piedra, esculturas, plata, etcétera, producto de tu imaginación, no significa que sean deidades. Simplemente son muñecos que construiste. Bomba atómica, ¿no? Es solo producto de tu imaginación. Hasta ahí. Y les aclara, verso 30. Pero Dios, dice el texto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, esto de que ustedes adoran, chicos, al Dios no conocido, Dios ha dicho, ok, lo paso por alto ese tiempo de ignorancia. Por misericordia para ti, toda esta ignorancia, aunque no me conocían, ok, pero ahora quiero revelarme a ustedes. Lo mismo que nos dice a ti y a mí el día de hoy. Y luego dice, vamos a leerlo completo, el 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjate esto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Subráyalo en tu Biblia. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres, se está refiriendo al género humano. Todos, sí, todos. Presidentes, gobernantes, familiares, amigos, novios, esposa, esposo, tíos, compañeros de trabajo, tú, yo, todos. Y dice en todo lugar. ¿Dónde es en todo lugar? Pues en la Antártida, en Japón, en Ucrania, en Barcelona, en Chile, en Alaska, en Hermosillo, en Nures, en Cumpas. Todos, en todo lugar, mátate. ¿Y qué es lo que nos manda hacer? Que te arrepientas. Manda que te arrepientas. Es una demanda del Señor para ti, para mí, para todo ser humano en todo lugar. Es una instrucción directa, no es una sugerencia, a ver si te parece, si estarás de acuerdo, si hace match con tus ideales. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Verso 31. Por cuanto ha establecido, este Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Estoy impresionado que haya grupos juveniles que asumen y enseñan que no va a haber juicio. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Si la Biblia habla vez tras vez de un día final donde Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Y por qué es tan importante esto que Pablo les está diciendo? Porque la razón es que todos hemos pecado, absolutamente todo ser humano ha pecado en la faz de la tierra. Solo uno no. Pero todos hemos pecado y por ende estamos destituidos de su gloria. Y un día vamos a comparecer y dar cuentas delante de Dios porque Dios va a juzgar nuestras obras. No las va a juzgar
nadie. No va a estar Pedro a ver si te deja entrar o no. No, vas a estar delante del trono, tú solo, tú solito. Y la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, por mano de Lucas, ¿por qué dice que les predicó? Si te fijas al principio decía que los epicúreos les predicaba del Evangelio y de la resurrección. ¿Por qué del Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio habla que indistintamente de quiénes seamos tú y yo y quiénes eran estas personas en Atenas, debes de saber que estás en un grave problema delante del Señor si no conoces a Cristo y si no has creído en Cristo. Tu condición y la de todos como criaturas creadas por Él, porque sí somos creación de Dios. Somos creación de Dios, pero nuestra condición siendo criaturas de Dios es que nacemos caídos en Cristo, delante del Señor, sin Cristo, perdón. Caídos sin Cristo. Pero ¿cómo? Si yo, que el pobre bebé, ¿qué culpa tiene? Así nacemos, venimos de esa simiente. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Acompáñame a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hablando de género humano, por cuanto todos pecaron. Nacemos perdidos en el Señor. ¿Y cuál es la prueba de que nacemos perdidos? Cuando tú pones a dos niños así toddlers y les pones un solo chupón en medio de ellos, verás cómo se deschongan. ¡Ay, qué lindo, están inocentes! No, es esa simiente de egoísmo que decimos, yo primero, eso es mío. No me importa que tú lo necesites. Lo traemos adentro, ¿no? Y el veredicto del Señor de eso es que tú y yo estamos expuestos a la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Dónde dice eso? Unas páginas antes, Romanos 1, verso 18. Romanos 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hay otro texto aquí en Romanos que dice que todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué Lucas enfatiza que les hablaba del Evangelio? Porque el Evangelio también dice que la única solución para el problema de la humanidad, este problema que tenemos y que no podemos resolver por nuestras fuerzas, es que Cristo muriera por nosotros en nuestro lugar. No había otra manera. No había otra solución. Pero ¿cómo que morir? Sí, porque la paga del pecado se salda con muerte, con sangre derramada. No hay otra manera. Y solo la sangre de Cristo, pura y perfecta, sería suficiente, porque Él fue sin mancha y sin pecado. Ahorita te decía, solo hay una persona que ha sido justa en la tierra. ¿Y sabes quién fue? Jesucristo. Fuera de Él, nadie. Y su sangre derramada fue suficiente para pagar por tus pecados y los míos. ¿Y por qué de la resurrección? ¿Sabes por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, significaría una sola cosa, que la sangre de Jesús no había sido suficiente. Sí, se derramó la sangre de Jesús, pobre hombre, pero no fue suficiente, ¿no? Su sacrificio no habría sido suficiente entonces para pagar. Eso quiere decir que el hecho de que Jesucristo resucitara de la muerte es la garantía para ti y para mí de que el pago, el saldo en contra de todos los pecados de la humanidad fue pagado por la sangre de Jesús derramada. ¿Sí? ¿Te fijas por qué es tan aberrante y burlesco a la cruz de Jesús estar pensando que tú y yo todavía tenemos que hacer cosas adicionales para ganar su salvación o para ganar la gracia y la misericordia de Dios y la bendición de Dios sobre tu vida? No, Señor. Esa verdad, a veces les he dicho, eso es doctrina de demonios, porque lo que Satanás quiere hacer es desacreditar y echar en tierra el sacrificio perfecto de Cristo. Pero Jesús resucitó. Ahora, volviendo al tema. Cuando tú crees en Jesús, verdaderamente crees en Jesús. ¿Y qué es verdaderamente creer en Jesús? ¿Sabes qué es? Significa aceptar varias cosas. Ahí te van. Una, que estás muerto en pecado. Así ternurita como te ves. Estás muerto en pecado. La única paga del pecado, de ese pecado que está en ti, es tu muerte. Que pagues con tu muerte y que la mereces. Y que Jesús, siendo la vida misma, el verbo vivo, vino a salvarte de esa sentencia. Y que Jesús vino y murió y derramó su sangre y eso fue suficiente y por ende resucitó al tercer día y hoy ascendió, y hoy está sentado a la diestra del Padre y que eso es suficiente
suficiente para aceptar su veredicto de justicia, de que Dios llega y te dice, Cristo llega y te dice, etiqueta, eres justo. Pero no me lo merezco, no tienes idea de todo lo que yo he hecho. No importa, has creído en Jesucristo y en su sacrificio. Es que de veras no sabes lo que he hecho. De veras te digo, Jesucristo te dice, no importa. Cuando tú aceptas esa realidad tuya de bancarrota, paradójicamente Jesucristo te justifica porque has creído en Él, en su suficiencia. No me lo merezco, Señor, pero porque tú lo dices, creo en ti y descanso. Y ahora respondo a ese amor infinito y ahora en mi vida se hace lo que tú dices, no lo que yo digo. El mando de mi vida ahora lo tienes tú. Eso es creer en Jesús. No es una fórmula mágica como Miska, Muska, Mickey Mouse. Así de, sí, Señor, creo en ti. No, tiene todas estas implicaciones que te he dicho. Entonces, cuando tú crees en Jesús, sucede lo que dice Romanos 5.1. Acompáñame rapidito, Romanos 5.1. ¿Qué sucede contigo y conmigo cuando hemos creído? Dice, justificados pues, ¿por qué? ¿Por tus obras? ¿Por tu performance supercristiano? ¿Por tus diezmos? ¿Por tus grandes ayunos? No. Justificados pues por la fe. Creo en tu veredicto, Señor. Mi veredicto de bancarrota, pero también tu veredicto de justicia. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando has creído de esta manera, ahora tienes un decreto de justicia a tu favor que dice que eres justificado, aunque no lo merezcas. Porque no se trata de lo que tú hagas. Es que tú no sabes lo que he hecho, no importa. La fe en Cristo te justifica. Se trata de lo que Él hizo en la cruz por ti, más bien. Se trata de lo que Él hace ahora cuando crees y creemos y confiamos en sus palabras. Ahora, si tú y yo llegamos delante del trono de Dios sin este amparo legal, porque esto tiene terminología hasta legal en el libro de Romanos, si llegas sin este amparo, ¡ay, te quiero ver! El problemón en el que estaríamos metidos sin ese amparo delante del trono de Dios. La buena noticia es que ese amparo está disponible para ti. ¿Sí? Y ese, chicos, amigos, hermanos, es nuestro gran problema como humanos, la condición de pecado. Ese es el problema. Es la raíz de todos los males que pienses en tu vida, es el pecado. ¿Sí? Ese es nuestro gran problema. Y Pablo continúa en el verso 31, al final, dice, de Hechos 17:31, dice, por aquel varón, dice, a quien designó, o sea, vamos a ser juzgados, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si te fijas, aquí es donde te mencionaba que no está diciendo que es Jesús textualmente el texto, pero está hablando de Jesús. Pablo lo que él termina diciéndoles a los de Atenas es, no importa que hayas adorado a un chorro de dioses de todo tipo, color y sabor, lo importante es que ahora sepas que Dios va a juzgar a ti, tu vida y al mundo por medio de Jesucristo. Y necesitas venir a eso. Y este mensaje no debe cambiar. 2026 años, al día de hoy, sigue siendo el mismo mensaje, el mismo. No tiene que cambiar. Cuando una persona, fíjate eso, cuando una persona venga contigo y no es creyente, nunca ha creído en Jesucristo y necesita ayuda, lo primero y lo mejor que tú puedes hacer no es darle un consejo cool sobre su problema. No, es llévalo, preséntale, muéstrale a Jesucristo, su Salvador. Porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Y entonces comienza con nuestra salvación, pero el Señor va haciendo una obra en nosotros de santificación y se van arreglando muchas cosas. Eso cambia muchos de los males que te están pasando o que le están pasando a tu amigo. Ahora, cuando un creyente como tú y como yo que estamos aquí se mete en problemas muchas veces y está enrolado en un problemón, muchas veces son consecuencias de nuestros pecados viejos pasados, que vamos a tener que cargar con las consecuencias porque pues digo, si asesinaste a alguien, ten por seguro que le voy a hablar a la policía para que te agarren. La ley me pide que haga eso, ¿me explico? O sea, vas a tener que lidiar con esas consecuencias, ¿me explico? Es muy revelador cuando tú visitas a la cárcel y platicas con los creyentes que están ahí y llaman al Señor y sus vidas están cambiando y son dramáticamente distintos y ellos te dicen, pero yo estoy pagando las consecuencias de mi pecado.
Te recomiendo si un día puedes ir, que vayas y platiques con algunos de ellos para que veas lo que es, ahora sí como se dice el dicho, amar a Dios en tierra ajena. ¿Sí? Entonces muchas veces andamos cargando con consecuencias de pecados viejos. Otras veces ya estamos justificados en Cristo, pero estamos enredados en nuestra terquedad y nuestro pecado. O sea, ya somos salvos en Cristo, ya vamos camino al cielo, pero estamos tercos, aferrados en nuestros pecados, en nuestras costumbres, que ya deberíamos arrepentirnos y dejarlos atrás. ¿Sí? Entonces, la siguiente vez que te sientas ahogado en un problema, la siguiente vez que venga alguien contigo y te diga, oye, ¿cómo le puedo hacer para que esto, para que el otro? En humildad, considerándote tú primero, ¿sí? En primera fila, y luego a tu hermano, una buenísima pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pecado está jugando feo aquí, en esta situación? ¿Por qué? Porque es el principal problema de la humanidad. Es el principal problema. Estaba tomando un curso de consejería bíblica y es esto mismo que te estoy diciendo. Uno como consejero, lo primero que tiene que hacer es encontrar, tratar de encontrar la raíz del pecado, porque normalmente eso es. Se arregla el pecado, se arrepiente la persona, cambian las acciones, cambia la dirección, se arregla el problema. ¿Me explico? Entonces, hazte esa pregunta, ¿qué pecado está jugando feo aquí en la ecuación? Y cuando se confiese, cuando te arrepientas, cuando la persona se arrepiente, las cosas cambian por su gracia. Y por último, vamos a cerrar el capítulo. ¿Qué pasó a final de cuentas con la gente de Atenas, con este mensaje? Mira, a veces va a pasar un efecto como lo que pasó con el carcelero de Macedonia. Salvos tú y tu casa en esta noche, en este momento. ¡Pum! Todos se arrepintieron, todos vinieron a Cristo. Otras veces va a pasar como en Tesalónica, 2, 3 semanas, y luego ya vinieron a la fe algunos. Pero otras veces va a pasar como aquí. Mira lo que pasó, verso 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez, otro día. O sea, hay gente que va a reaccionar así. Ahorita no, joven, vuelvo mañana con Cristo y su salvación. ¿Sí? Pero sabes, nuestra labor no es convencerlos. ¿Sí? No es convertirlos. Nosotros no somos el Espíritu Santo para convencerlos de su pecado. ¿Cuál es nuestra labor? Compartir el Evangelio y la buena noticia con claridad y con amor. Esa es nuestra labor. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba uno, Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Uno. Y es lo que les decía la vez pasada, uno a la vez. Dios rescatando a esa una oveja, dejando a un lado las 99. Mira, si tu testimonio de vida en los 80, 90, 100 años que el Señor te permita vivir, no lo sé, si tu testimonio hace que una persona se salve en esos 100 años, tu vida y mi vida habrán valido la pena. ¿Me explico? Dios es quien trae. Nuestra misión es proclamar el Evangelio. Y ojo, no te vas a quedar con esta idea de uno. Pablo se levantó y le predicó a todos en el Areópago, pero uno creyó. Entonces tú levántate, levantémonos y hablemos del Evangelio con todas las personas que podamos en nuestro círculo, alrededor de nosotros. Y hay que predicarles a todos lo necesitamos. Es más, yo he sido testigo de muchas personas que se sentían cristianas y después me dicen, no, sabes que yo nunca había creído realmente. Yo nunca le había dado realmente el mando de mi vida. Entonces, todos necesitamos escuchar el Evangelio. Por eso van a pasar meses, años aquí en Semilla. Y un día vas a venir y vas a escuchar el mensaje del Evangelio. Porque se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, todo lo necesitamos, todos lo tenemos que tener presente. Cada vez que hables con tus hijos, cada vez que estés por tu cuenta orando o orando con tu familia, el mensaje del Evangelio. Y cierro con esto. Te comentaba de hacer un paralelo de la sociedad de Atenas con nuestra cultura, con nuestra sociedad hoy en día, con la gente con la que nos rodeamos. Nuestra sociedad no es muy similar a esta de Atenas, ¿estás de acuerdo? Es prácticamente igual. Hay gente que busca el placer y no le importa nada más, como el balú. Hay gente que quiere soportar todas las cosas y aquí aguantando, cuando no saben que su principal refugio está en Jesucristo. Hay mucha gente culta alrededor de nosotros y que por eso se siente top y que creen que no necesitan nada cuando en realidad están en una bancarrota sin Cristo. Y todos aquí necesitamos el mismo mensaje, el mismo problema.
Y hoy hemos visto cómo te puedes acercar con tus amigos y con gente donde Dios te dé la oportunidad. Entonces, lo que yo te pido es, con compasión por la necesidad que vemos en estas personas, con amor y con verdad y con el Evangelio, háblales de este mensaje de arrepentimiento. Porque el principal mensaje es este: Cristo crucificado y este resucitado. El mensaje del arrepentimiento y de la gracia disponible para todo aquel que cree. Entonces, si tú has creído, ya no tienes ese problema de que un día vas a tener que dar cuentas delante del Señor porque estás justificado por la fe. Pero tal vez estás abrazando, sosteniendo algún pecado del cual realmente ya eres libre. La libertad de Cristo. Ahorita cantamos, me has dado libertad, te quiero adorar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo que dice Romanos, la libertad en Cristo ahora ya te permite elegir. Antes no tenías opción, era pecado, pecado. Pero ahora en Cristo tú puedes decir, no, ya no, ya no. Pero sabes, a veces tú y yo como creyentes seguimos agarrados de ciertos pecados. Y ya eres libre, pero sigues ahí, tienes la mano apretada y no quieres dejar huir tu egoísmo, no quieres no quieres soltar la ingratitud, no quieres soltar absolutamente algo que esté pasando y no lo dejas. Y si no has creído en Cristo, como lo vimos hoy, no nada más de palabras de sí, Señor, creo en ti. No, como lo vimos aquí, esta es tu oportunidad para venir al Señor. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para tomar esa oportunidad, quien la necesite. Y vamos a orar para dar gracias por su evangelio. Acompáñame. Amado Señor, te damos tantas gracias por el mensaje de tu palabra y del evangelio de Cristo, de la gracia. Gracias, Señor, porque nos has amado, Señor. Aún estando en nuestros delitos y pecados, nos amaste, Señor. Y viniste a entregarte por nosotros para resolver nuestro problema principal, que es el pecado. Y hoy, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras rebeliones, por las cosas que hemos hecho realmente mal sin ti, Señor. Perdónanos. Y creemos, Señor, en el veredicto tuyo, que nos dice que por la fe en ti, Señor, somos justificados. Y hoy, Señor, te decimos, tú manda, Señor. Manda en nuestra vida. Gobierna mi vida. Nos damos a ti, Señor, como si fuésemos un sacrificio de aquellos que se entregaban en los altares. Así nos entregamos con todo el corazón a ti, Señor. Y te damos gracias porque tú nos justificas por la fe, Señor.